problema es que las condiciones en Venezuela, primero por su aislamiento internacional debido a sanciones y también sobre las reservas de las autoridades de permitir una mayor dolarización financiera, le pagan a que, bueno, en este momento Venezuela tiene uno de los sistemas de pagos más caóticos en el planeta. Este espacio es patrocinado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. BanPlus, cuentas divisas BanPlus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a Enfoque Ecoanalítica, un podcast creado para conversar sobre temas de economía y de actualidad en general de manera amena y accesible para todos. Les habla Luis Arturo Bárcenas. Hoy estoy en compañía de Giorgio Cunto, miembro del equipo de investigación desde las oficinas de Caracas, y desde República Dominicana nos acompaña el director, querido amigo y colega Alejandro Grisanti. Hoy vamos a conversar un tema bastante candente, si se quiere, álgido, no solo para Venezuela, sino para muchos latinoamericanos, que es la dolarización. La dolarización como opción de política. Para nadie es un secreto que Venezuela, y los que aún estamos acá, sabemos que Venezuela ha transitado un entorno de un mayor uso de la divisa en los últimos años, promovido en parte como una respuesta a esa hiperinflación que vivimos de manera, si se quiere, momentánea entre 2018 y el 2020, y que de alguna forma generó cierto aliciente a la población, pero no es una política nueva, obviamente, no es una política, es una política, es una opción de política que los latinoamericanos conocemos bien, ¿ok? Vale destacar las experiencias de los 80 y los 90 en Perú, en Bolivia, y cómo hoy Ecuador funciona como una economía completamente dolarizada con todos los factores a favor y en contra de eso, ¿no? Y de hecho ha sido un tema, Giorgio, que hemos trabajado en varios proyectos, hemos debatido incesantemente, Alejandro también ha sido partícipe de eso, obviamente, sobre un poco, primero entender en qué han estado las economías, ¿no? Porque se habla mucho de dolarización de manera muy ligera, sobre todo incluso cuando se habla del caso de Venezuela, que ya vamos a hablar de eso de manera específica, pero siempre es bueno entender cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, cuál es la vida, el ciclo de vida de una dolarización, ¿no? Siempre pensamos, y se ha llevado así, cuando se han llevado procesos formales o informales, hablamos primero de una dolarización en términos reales o en términos transaccionales, que es darle la posibilidad a la población de una economía o a los agentes de una economía transar en divisas y fijar inclusive precios en divisas. Es una clasificación que se toma, incluso investigadores como Eduardo Yeyati lo hablan de manera integrada, tanto dolarización real como transaccional, pero también hablamos de una segunda etapa, que es la dolarización financiera, que es que una vez que los agentes toman el dólar como medio de pago o forma de fijar precios, también lo forman como medios para ahorrar, medios para adquirir activos financieros, ¿no? Y aquí viene toda una implicación de qué riesgos corren las personas o las empresas a la hora de dolarizar o no sus activos y cómo, en base a qué toman las decisiones, ¿no? Y en ese sentido, Giorgio, hay varias tipologías, hemos hablado un poco al respecto, como bien lo decía, participamos en un proyecto en 2020 muy interesante al respecto. Y digamos, siempre hemos destacado, ¿no? Esa vía útil y qué es lo que ha estado detrás de esos procesos de dolarización, ¿no? Básicamente. Claro, en primer lugar, la dolarización no debe verse como extremos binarios. Exacto. Es decir, o hay cero dolarización o hay dolarización total. Exacto. De jure, como es el caso de Ecuador o El Salvador. Sino tiene matices de dolarizaciones parciales en la medida en la que el uso de otra moneda diferente a la moneda nacional, sea de forma legal o de facto, penetra en diferentes operaciones o con diferentes motivos. Aquí podemos dividir motivos de unidades de cuenta, es decir, motivos reales. La moneda extranjera, la divisa o los dólares son utilizados como referencia para fijar relaciones de valor, precios. Está el motivo transaccional, directamente ligado, que es como medio de pago. Sí. Y luego está el motivo, como ya te refieres, motivo financiero, que es la adquisición de activos por ahorro, pero Claro. también
eso también se puede llevar a el uso de operaciones dentro del sistema financiero. Exacto. Y en la mayoría de los países de América Latina, la dolarización es de naturaleza parcial, es decir, es una penetración considerable, definiciones más laxas que otras. Dicen que si más de 10% de los depósitos en el sistema financiero están en divisa, es un país dolarizado desde esa perspectiva. Entonces no hay que verlo solamente como una... enteramente adoptar otra moneda, como en el caso de la Unión Europea o el caso de Ecuador. Y eso implica, disculpa Giorgio, que valga la redundancia, las implicaciones o las secuelas de la dolarización vayan más allá de lo real. O sea, no es meramente generar estabilidad de precios, aunque sea el fin último como opción de política que la dolarización tenga, pero también, como decíamos, tiene ciertas implicaciones a nivel financiero, ¿no? A nivel de gestión de portafolio, inclusive toma decisiones más allá de lo real, ¿no? Sí, y bueno, los motivos para que se produzca este proceso tienden a ser, más allá de si es una decisión discreta de política pública, son problemas de naturaleza macroeconómica. Puede ser por presiones inflacionarias, fricciones transaccionales o simplemente preferencias de los agentes en términos de ahorro, que usualmente son reflejos de fallas de política pública. Y dentro de ello tenemos una serie de, bueno, ventajas y desventajas, las cuales algunas son más evidentes que otras. Si vamos a hablar de lo que pueden ser las desventajas de un proceso de dolarización, está, por un lado, ya sea completo o parcial, la pérdida en la efectividad de la política monetaria, riesgos de crisis financiera, aumento en volatilidades cambiarias mientras tanto, o sea, en el proceso de adopción, puede haber un mayor efecto pass-through, lo que los economistas llamamos de si sube el tipo de cambio, como su efecto en precios. Una dolarización es parcial, ¿no? Exacto, claro. Estamos hablando de ese proceso de tránsito, pero también se encuentra la pérdida del señoreaje, es decir, en esa pérdida de capacidad de política monetaria, entonces la eficiencia en la generación de dinero para efectos de ganancias del Banco Central o del Ejecutivo se mitiga, y tienen también otras complicaciones, por lo menos mayor vulnerabilidad ante choques externos, especialmente para economías que están abiertas. A veces puede haber asimetrías respecto a la economía de la moneda que emite la moneda que está adoptando, por lo menos de un choque para Estados Unidos puede ser diferente para un choque para Venezuela, y entonces la respuesta de política monetaria estadounidense no va a estar fijada en Venezuela. Y lo otro también puede ser una, digamos, deja las cosas en un estado en el que ya las diferencias cambiarias se pierden como una fuente de competitividad. Claro. Entonces la productividad queda al desnudo. Sí, es así. No, y Alejandro, yo creo que tú también tienes una visión más particular sobre, digamos, el alcance de la dolarización, bien sea bueno, bien sea malo, ¿no? Sobre todo de tu experiencia en múltiples organismos y que tú, digamos, viste muy de cerca muchos de estos procesos. Ciertamente hay cosas también o aspectos que se ven favorecidos con la dolarización, ¿no? Más allá de la estabilidad de precios. Y uno tiene que ver mucho con la profundidad financiera en algunos mercados, uno tiene que ver incluso con la mayor integración de los mercados al comercio exterior, sobre todo eso pasó mucho en el caso de Perú, que se permitió la dolarización como un mecanismo de mejorar el comercio exterior, pero también hay vamos a decir, sus bemoles o sus puntos críticos a tratar, ¿no? Entonces, Alejandro siempre ha sido hemos discutido mucho sobre ese tema, ¿cierto? Sobre cuál pueden ser los alcances de la dolarización, Claro. malos o buenos. Sí, mira, yo voy a arrancar, oyendo a Giorgio, se me ocurrió un poco este planteamiento, ¿no? La dolarización es un second best. Es algo que tú no lo aplicas y no se habla cuando las cosas van bien. O sea, en América Latina, donde han logrado domar la inflación, donde tienen bancos centrales responsables, donde tienen un mantenimiento, donde logran mantener el poder de compra de sus monedas, no se habla de dolarización. De hecho, se puede hablar de desdolarización, como es el caso de Perú. Perú viene trabajando desde hace mucho tiempo para buscar desdolarizar su economía y fortalecer el sol. Entonces, en ninguno de los países donde las cosas van bien, se está hablando de adoptar el dólar y vamos a ver cómo traemos el dólar para acá, etc. Entonces, ¿dónde se habla de dolarización? En los países que tienen problemas. En Argentina, uno de los candidatos ya dijo también que de alguna manera quiere dolarizar el país o hacer una caja de conversión,
o en Venezuela, donde tenemos una inflación muy alta, siempre con riesgo de poder volver a caer en una hiperinflación. Entonces, en esos países en crisis, cuando las cosas van mal, ven a la dolarización y ciertamente como una herramienta efectiva para poder cerrar esos excesos que se vienen cometiendo en el sector público, hacer un ajuste muy fuerte y salir entonces sin moneda de su país. Entonces, yo sí creo en esta parte dos cosas, ¿no? Yo creo que los temas de dolarización en América Latina han pasado de moda. Yo creo que muchos de los países que dolarizaron hoy no tienen a una moneda que los ayude a competir con sus pares, con sus pares regionales, como es el caso de Ecuador y El Salvador. Pero también es justo decir y reconocer que ni los gobiernos de izquierda, ni un presidente como Correa, que tuvo altísimos niveles de popularidad, se atrevió a desdolarizar el país, porque el problema de esta herramienta que es tan efectiva para reducir la inflación y para estabilizar la economía, el problema que tiene que es un one way. Una vez que tú dolarizas completo la economía, es muy difícil que una vez que tú suprimes completamente tu moneda, que eso lo ha hecho Panamá, bueno, Panamá nunca casi tuvo moneda, pero sobre todo recientemente El Salvador y Ecuador, una vez que tú dolarizaste, es muy difícil eso echarlo para atrás. Claro. Y después tener, digamos, adoptar una moneda, etcétera, que vayas teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es que me queda clarísimo que es un second best, que los países que lo hacen bien no están hablando de este tema. No, y ciertamente, o sea, yo creo que y más que hablar de un second best, yo quisiera complementar tu idea de que, de hecho, es una suerte de no más alternativa. O sea, creo que en donde hemos visto un proceso de dolarización profundo han sido momentos de crisis en donde ni siquiera el Banco Central haciendo cambios institucionales o cambiando básicamente su forma de hacer política monetaria no conseguía darle estabilidad a su moneda. Entonces, prácticamente la pérdida del control sobre el valor de tu moneda era tal, y eso pasa mucho en medio de una crisis tan prolongada como la que vivió Perú en su momento y la que vivió Venezuela o la que sigue viviendo Venezuela en parte, es precisamente tratar de adoptar la confianza de otra moneda, una moneda de reserva en este caso, y que ella coayude al objetivo antiinflacionario que tú no pudiste corregir, ¿no? Y el otro punto es que tú mencionas, y esto aquí abro el microdebate, sobre el proceso de desdolarizar, ¿no? Y todos sabemos desde ya hace varios meses ese discurso oficial de parte del gobierno de Venezuela sobre la intención o el querer desdolarizar la economía o echar para atrás ese proceso, como tú bien decías, prácticamente, digamos, irreversible, ¿no? En parte. Y entonces acá yo les pregunto a ustedes, empiezo con Giorgio, digamos, hay razones para pensar que más allá de todo lo que ha coayudado a la crisis, a la crisis venezolana, a la dolarización, es posible pensar en un argumento que yo pueda ofrecerle a la persona y decir, mira, confía hoy más en el bolívar, deja el dólar aparte, porque hay que entender algo, o sea, más allá de todo lo que ha generado la dolarización en materia de precios, que es un efecto indirecto sobre el consumo y el gasto de las personas, de manera directa, la dolarización le ha servido al venezolano, sobre todo al venezolano a pie, como un aliciente a la hora de enfrentar mayores precios, pero también a la hora de enfrentar salarios en términos reales o posibilidades de generar ingresos cada vez más bajas, ¿no? Y entonces hoy día vemos un panadero, vemos un bombero de la gasolina, vemos un empleado del sector informal que recibe dólares que probablemente no lo puede recibir de otra manera porque no está bancarizado, no tiene acceso al mercado internacional o a banca internacional y que hoy en día ve el dólar como un gran activo. Entonces, yo creo que en esas condiciones, aún con una inflación como la que vivimos en Venezuela, con un deterioro institucional que todavía sigue siendo, impera en la toma de decisiones en Venezuela, es posible hablar de desdolarizar la economía venezolana o dejar de lado el dólar a esos niveles. Lo veo muy complicado en el corto plazo, prácticamente improbable, para no decir imposible. Porque en el caso venezolano está dado a una situación en la que es una dolarización parcial y un sistema bimonetario que se impuso de forma muy caótica, pero igualmente no ha avanzado lo suficiente como para terminar de extraer todos los beneficios de una dolarización, incluso parcial. Porque en general, alguna de las ventajas que puede traer, más allá de la estabilización de precios, viene con
quizás reforzamiento del sistema financiero, reintermediación, profundización financiera y quizás mayor integración financiera con los mercados internacionales. El problema es que las condiciones en Venezuela, primero por su aislamiento internacional debido a sanciones y también sobre las reservas de las autoridades de permitir una mayor dolarización financiera, le paran a que, bueno, en este momento Venezuela tiene uno de los sistemas de pagos más caóticos en el planeta, en el sentido de los dólares dominan en efectivo, pero encontrarlos de baja denominación es complicado. Los bolívares dominan en las vías electrónicas, pero los sistemas, ya sea de punto de venta, este pago y demás, a veces enfrentan limitantes logísticos y con un entramado de impuestos hace esencialmente el acto de pagar bien complicado. Claro. La estrategia gubernamental es una que, más allá de recuperarle confianza al bolívar, trata de desplazar los dólares por hacerlos más incómodos de uso. Y adicionalmente, aunque la economía venezolana puede estar menos caótica, volátil de lo que fue en el 2018, no ha terminado su proceso de estabilización, por así decirlo, porque aún sigue teniendo de las tasas de inflación más altas en el planeta. Y de hecho, históricamente hablando, los procesos de dolarización parcial tienden a profundizarse más no durante las crisis, sino después de Claro. ellas. Y entonces ahí viene cuáles son las políticas que puede implementar las administraciones, ya sea en el área macroeconómica, microeconómica, etcétera, para revertir esa situación, pero recuperando confianza en la moneda local. Perú, que es una historia de éxito en ese sentido, todavía tiene tasas de dolarización bastante altas y uno podría pensar de que Venezuela es similar a Argentina en el sentido que está insuficientemente dolarizada. Incluso cuando Argentina revirtió parte de su dolarización, cuando colapsó la caja de conversión, etcétera, la preferencia de los agentes económicos es por resguardo en divisas. Y en el caso venezolano, los beneficios de una mayor dolarización son mucho más inmediatos que tratar de revertirla en el corto plazo. Y para terminar, al menos en esta primera parte, es que a fin de cuentas la confianza en el signo monetario es muy, muy débil. Creo que, bueno, desde incluso antes de la crisis, nadie en su sano juicio mantenía ahorros en bolívares, mucho menos ahora. Pero la idea general es que sin cambios incluso con cambios sustanciales en la dirección del Banco Central, sus autoridades y en la que crea sus planes, ¿cuánto tiempo tomaría para que los venezolanos voluntariamente, venezolanos empobrecidos, cambien sus dólares por bolívares o por cualquier moneda que vaya a reemplazarla? Y aquí también hay un tema, y bueno, creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Creo que lo que vivimos en agosto del año pasado en materia inflacionaria te dan a entender que el problema va más allá de lo macro, tú lo has puntualizado, lo puntualizamos en parte acá en lo que hablamos inicialmente, es el tema institucional, ¿no? Creo que acá no basta exclusivamente con un control de gasto, no basta exclusivamente con inundar el mercado de dólares. Aquí hace falta un cambio mucho más radical para empezar a considerar la idea de que tú puedes vivir en un entorno bimonetario donde el bolívar pese más. De hecho, en nuestro último estudio de dolarización, nos hablan de que más allá de los impuestos a las transacciones financieras que existen en dólares, todavía el venezolano paga en promedio más de la mitad de sus transacciones regulares en divisas, ¿ok? Con todas las consideraciones del caso, hay un punto importante que tú también mencionabas, que era el tema del peso del efectivo en divisas, que hace que los venezolanos de alguna manera capeen, como decimos en criollo, ese mayor impuesto y que de alguna forma sigan beneficiándose de la organización, ¿no? Alejandro, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué crees tú? ¿Tú tienes una visión Mira, yo compartida voy a aportar o un poco. más en contra? No, yo creo que tengo una visión un poquito distinta. La verdad que no necesariamente es distinto, sino les voy a dibujar otra cancha, que yo creo que es importante. Yo creo que el gobierno ha dado suficientes señales y entonces hay que meternos en esto primero, ¿no? Ha dado suficientes señales de que no quiere dolarizar la economía. Entonces, ahí ya Clarísimo. no es si puede desdolarizarla. Ese no creo que sea la cancha correcta de la que deberíamos hablar. Lo que me queda muy claro es que no quiere dolarizar y que acepta de manera pragmática, sin todos los beneficios, como comentó Giorgio, dolarizaciones parciales que cuando se siente en alguna posición de fortaleza, como fue el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras, busca y aprovecha para desdolarizar. O sea, cuando apenas se produce un periodo, y yo creo que ahí se cometió un error,
de alguna estabilidad de precios, de alguna estabilidad cambiaria. Entonces el gobierno terminó tomando una medida que fue muy negativa y nos afectó mucho a los venezolanos, de poner un impuesto a las transacciones en divisas, principalmente buscando una desaceleración acelerada, ¿okay? Una desaceleración muy rápida de las transacciones en divisas, y de hecho lo logró. Las transacciones en divisas que nosotros medimos pasaron de 67% en el tercer trimestre del 2021, y después de la medida de desdolarización del impuesto a las transacciones financieras pasaron por debajo del 50%. Bajaron casi 20 puntos en cuestión de unos 6-9 meses, que esa experiencia previa no se tiene. Entonces, yo creo que es importante entender que la persona que estaría a cargo de la decisión no lo va a hacer, que siempre vamos a tener este sistema bimonetario caótico en la parte del sistema de pago, pero que su fuente principalísima es esa, de un gobierno que no quiere hacer una cámara de compensación cambiaria, una cámara de compensación en dólares, que no quiere que se siga profundizando en ese tema, sino cuando se les va un poco y la economía se hace más inestable, entonces allí sí permite que hayan mayores transacciones en dólares, ¿no? Entonces, yo más que un ejercicio teórico, yo internalizara ese tema de manera importante. No, y es así porque, y estoy de acuerdo contigo en ese punto, porque nosotros hemos llegado a la conclusión, bueno, por lo menos una visión particular que yo tengo es que el gobierno quiere dolarizar a su manera. ¿En qué sentido? El hecho de imponer impuestos, pero al mismo tiempo promover la dolarización inyectando más divisas, obviamente con un objetivo de reforzar el tema del ancla inflacionaria, también manda una señal en el sentido de que, bueno, mira, yo el único medio que tengo para influenciar o tratar de modificar las condiciones macro en Venezuela puede ser por la vía del gasto, por la vía de creación de dinero, y lo único que puedo crear en este contexto son bolívares, ¿no? Y hay que recordar que hay, y muchas encuestas lo dicen así, y muchas mediciones lo dicen así, todavía hay una dependencia de una población importante venezolana que habita en Venezuela de los pagos del gobierno, por más pequeños que estos sean, ¿ok? Y todavía hay una dependencia de todo el sistema de trabajadores de administración pública, los pagos gobierno, que sean, la mayoría son pagos en bolívar. Entonces, en ese sentido, el hecho de dolarizar por completo no está en la idea del gobierno, porque más allá de que no dispone ni de los recursos, ni de la apertura en materia de capitales para acceder a dólares, para dolarizar la economía, tampoco quiere perder esa vía, digamos, de control social, si se quiere así, ¿no? Entonces, en ese punto sí estoy claro. Yo creo que acá al final el tema es precisamente que el gobierno está, cuando va a dolarizar a su manera, es permitir que la dolarización crezca a niveles que le contribuyan con la estabilidad de precios, entre grandes comillas, pero que al mismo tiempo no atente con ese control social, básicamente. Yo creo que está claro de que no solamente en las prioridades de la administración actual, sino también en consenso entre muchos economistas, una dolarización completa en Venezuela no solamente es difícil, esto prácticamente descartada, ya sea en el corto o largo plazo. Sin embargo, por esa misma lógica, también está de que desdolarizar la economía venezolana, menos en los términos que lo plantea el Ejecutivo, también es una situación muy complicada. Hablemos de, por un lado, está el estado del Banco Central. Hablamos de que para desdolarizar se requerirían de autoridades en el Banco Central competentes, que no los hay, con un plan de estabilización macroeconómica y estabilización de precios que no existe, utilizando recursos que en este momento no tienen. De igual forma, para recuperar el ecosistema en bolívares, se requiere, bueno, hacerlos más abundantes que las divisas. Las divisas en efectivo son alrededor de están circulando 5 veces la totalidad de la liquidez monetaria en bolívares. En términos de valor, son más abundantes los dólares que los bolívares. Para hacer a los bolívares más presentes se requiere una ampliación de su liquidez. Y para eso se necesita sacar dinero a la calle, lo cual genera presión inflacionaria que también colida con otros objetivos del Ejecutivo. Básicamente, exacto, en ese sentido, ajá, perdón, acá. Un punto. Lo que necesita no es generar oferta de bolívares, porque las ofertas de bolívares te terminan tumbando y traduciendo ese incremento en precio. Tú necesitas generar mayor demanda de bolívares, mayor apetencia de bolívares, que la gente esté buscando el poder
el poder tener más bolívares por diferentes razones, y eso es lo que te va a incrementar la masa de bolívares y lo que realmente va a competir con el dólar. Tienes que tener un bolívar que sea más competitivo como reserva de valor para poder realmente incrementar y hacer paritaria la oferta y la cantidad de bolívares en circulación versus los dólares, ¿no? Yo aquí, porque se los oía a los dos, yo en ningún momento he visto medidas por parte del gobierno que busquen incentivar la tenencia de dólares o que busque de alguna manera que vayan encaminadas a una mayor dolarización de la economía. Lo que el gobierno hace es aceptar en algunos momentos y en algunas coyunturas el que se den mayor transacciones en dólares, porque entiende que realmente que en la mitad de una hiperinflación, que la mitad de devaluaciones muy fuerte, la gente se va a refugiar en el dólar como agentes económicos razonables, y lo permiten de alguna manera para poder, entre otras cosas, mantenerse en el poder. Yo ahí difiero un poco, creería, porque no estamos hablando tal vez de un incentivo directo, pero sí indirecto. Yo creo que ciertamente coincido contigo que ha habido un dejar hacer por parte del gobierno al crear el nuevo convenio cambiario y decir, mira, los pagos en dólares se aceptan si es de mutuo acuerdo, etcétera, etcétera. Pero también hay que recordar que el gobierno lo ha hecho en un entorno donde el recorte de gasto ha sido brutal. Y en un entorno donde tú tienes una economía, sobre todo en la fase de reactivación económica, donde tú donde realizabas mayores pagos, requerías mayores recursos para precisamente acudir a esos pagos, un entorno donde el gobierno restringía cada vez más la circulación de bolívares, es una llamada indirecta a decir, bueno, mira, lo que te estoy diciendo es usar los dólares de manera regular. No es tal vez mi objetivo primario, no es tal vez el decirte, bueno, toma dólares, pero si te estoy diciendo la única forma de hacerlo es dólares. Creo que es una vía alternativa de verlo, ¿ok? Probablemente tiene el mismo efecto que un incentivo directo. Tal vez no sea un incentivo directo, pero sí, es una visión muy particular en ese sentido, ¿no? Bueno, también que la estrategia de estabilidad cambiaria vía ventas en efectivo de divisas depende de que la gente desea cambiar sus bolívares por dólares con tal de estabilizar el tipo de cambio. Pero ya es completamente cierto lo que dice Alejandro, respecto de la demanda de bolívares para que puedan competir, y en estos momentos creo que a efectos de conclusión podemos hablar de que esas condiciones no están dadas como para que los venezolanos puedan volver a confiar en su moneda como para mantener ahorros en la misma. Quizás un tema de debate más a fondo es si incluso en escenarios más favorables todavía eso sería posible, o cuánto tiempo tomaría, ya que podemos teorizar al respecto de lo que serían planes monetarios sensatos, pero ningún plan sobrevive el primer contacto con implementación. Pregúntale a Federico Schwarzenegger en Argentina. Exacto, entonces está por un lado, los economistas podemos decir que a la larga es mejor tener independencia monetaria y confianza en la moneda, pero en el corto plazo sería mala praxis económica recomendarle a alguien mantener saldos reales en bolívares más allá de motivos transaccionales. Así que quizás el problema está en el que tanto el mantenimiento de status quo ahora y las condiciones subyacentes mientras permanezca este estado, al bolívar quizás las canciones o la música que le tocan no es una balada, sino es un requiem. Funeral. Bueno, esto es un tema ciertamente que va a seguir dando de qué hablar, por más que la postura del gobierno sea una u otra. Vamos a seguir discutiendo de esto ampliamente y vamos a seguir tratando de intersectar este tema con muchos otros, no solo con la estabilidad de precios, sino cómo esto en términos de calidad venezolana está mejorando, está influenciando un poco para precisamente contextualizar el verdadero costo que significaría para el venezolano en las condiciones actuales o en unas condiciones más adversas, más favorables en los próximos años, qué tan costoso sería para el venezolano dejar de usar el dólar, ¿ok? En la medida que sea. Y creo que esto, como decía, va a ser algo que vamos a seguir conversando, y es un debate súper amplio que ojalá este podcast sirva precisamente para reactivar un poco, no solo desde Ecuanética, sino con otros colegas precisamente el debate. Bueno, un placer haber conversado este tema. Como bien decía,
queda mucha tela que cortar en este punto. Nos despedimos por hoy. Les habla desde acá, desde Venezuela, Luis Arturo Bárcena y Giorgio Cunto. Desde República Dominicana, Alejandro Grisanti. Los invito a seguirnos en el podcast y en todas las redes @Ecoanalítica para conversar sobre esto y más temas de interés. Saludos. Este programa fue presentado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. Banplus, cuentas divisas Banplus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte.